Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de Chismecito Turco, donde desentrañamos los misterios, los romances y los dramas que nos regalan nuestras estrellas de telenovela favoritas. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, uno que lleva meses, incluso años, cocinándose a fuego lento en el corazón de los fans. Si adivinaron, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que la pregunta que ronda en el aire desde que terminaron su relación es una sola: ¿volverán a estar juntos? ¿Hay una chispa, una lucecita de esperanza que nos permita soñar con verlos de nuevo compartiendo sonrisas y miradas cómplices? Pues agárrense fuerte porque las últimas noticias son explosivas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, especulaciones y por supuesto, hechos, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Y si ya son parte de esta gran familia, pues ayúdennos a seguir creciendo compartiendo este vídeo con todos sus amigos, familiares, con la vecina, con quien sea. Que se enteren de lo que está pasando con Hande y Kerem. El chisme no se guarda, se comparte. Ahora sí, pongámonos serios. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, como todos sabemos, fue mucho más que una simple historia de amor entre dos actores guapos. Su química en la pantalla en Sen Kalkam fue innegable, traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en un romance real que nos robó el corazón a todos. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en las casualidades del destino, en esas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas. ¡Ay, qué bonito era soñar con ellos! Pero como suele ocurrir en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Y el de Hande y Kerem llegó mucho antes de lo que esperábamos. Su ruptura fue un balde de agua fría para los fans, que no entendían qué había pasado, que había salido mal. Las especulaciones, por supuesto, no se hicieron esperar, que si las agendas apretadas, que si la presión mediática, que si diferencias irreconciliables. La verdad, solo ellos la saben. El mundo del espectáculo puede ser muy cruel. Pero a pesar de la tristeza y la decepción, la esperanza nunca murió. Y es que seamos sinceros, la conexión entre Hande y Kerem era tan fuerte, tan evidente, que era difícil creer que todo había terminado para siempre. Durante meses hemos estado analizando cada movimiento, cada declaración, cada interacción en redes sociales, buscando una señal, una pista que nos indicara que el amor aún estaba latente. Somos detectives del amor, mis queridos. Y ahí es donde entramos en la parte explosiva de la historia. En las últimas semanas han surgido rumores cada vez más insistentes sobre un posible acercamiento entre Hande y Kerem. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues de varias fuentes. Primero, de personas cercanas a la pareja que aseguran que han estado en contacto, que han intercambiado mensajes y llamadas. Los confidentes siempre saben algo. Segundo, de avistamientos en lugares públicos. Sí, así como lo oyen. Se dice que han sido vistos juntos en restaurantes, cafés e incluso en eventos privados. Ojito avizor que los paparazzi no descansan. Pero lo más interesante y lo que realmente ha encendido las alarmas de todos los fans, es una declaración reciente de Hande Erçel. En una entrevista, cuando le preguntaron sobre su relación con Kerem, Hande respondió con una sonrisa enigmática: nunca digas nunca. Nunca digas nunca. ¿Escucharon eso? Es una frase pequeña, pero con un significado enorme. Es una puerta que se abre a la posibilidad, una luz que se enciende en la oscuridad. Una bomba de esperanza, diría yo. Ahora bien, no podemos caer en la ingenuidad y pensar que esto es una confirmación oficial de su reconciliación. Pero tampoco podemos ignorar la evidencia. Los rumores son cada vez más fuertes, los avistamientos son cada vez más frecuentes y la declaración de Hande es, cuanto menos, intrigante. Analicemos cada detalle como si fuera el guión de una telenovela. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues la verdad, nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las señales, interpretar los indicios y, sobre todo, escuchar nuestros corazones. Y mi corazón me dice que algo está pasando entre Hande y Kerem. Que hay una chispa, una atracción que no se ha extinguido. Que a pesar del tiempo y la distancia, el amor sigue ahí, latente, esperando el momento oportuno para resurgir. Mi corazón de fan ilusionada late con fuerza. Pero, ¿qué es lo que realmente quiere Hande?
¿Cuál es ese deseo explosivo del que habla el título de este vídeo? Pues según fuentes cercanas a la actriz, Ande siempre ha valorado mucho la relación que tuvo con Kerem. Aprecia los momentos que compartieron, el apoyo mutuo, la complicidad que existía entre ellos. Y a pesar de la ruptura, nunca ha dejado de sentir cariño por él. El primer amor nunca se olvida, dicen. Se dice que Ande extraña la conexión que tenía con Kerem, la facilidad con la que se entendían, la forma en que se hacían reír. Extraña tener a alguien a su lado que la apoyara incondicionalmente, que la entendiera sin necesidad de palabras. Y aunque ha seguido adelante con su vida, ha salido con otras personas y ha enfocado su energía en su carrera, siempre ha tenido a Kerem en un lugar especial de su corazón. Un rinconcito reservado para los recuerdos más bonitos. Por supuesto, Ande también es consciente de los desafíos que implica una posible reconciliación. Sabe que la presión mediática sería aún mayor, que tendrían que lidiar con las expectativas de los fans y con los juicios de la sociedad. La fama tiene su precio, y a veces es muy alto. Pero a pesar de todo, está dispuesta a correr el riesgo si siente que realmente vale la pena. El amor lo puede todo, o eso queremos creer. Y es que al final del día, Ande es una mujer apasionada, que cree en el amor verdadero y que no tiene miedo de luchar por lo que quiere. Y si lo que quiere es darle una segunda oportunidad a Kerem, entonces no dudo de que hará todo lo posible por lograrlo. Una guerrera del amor, nuestra Ande. Ahora bien, no todo depende de Ande. Kerem también tiene que estar dispuesto a reconquistarla, a demostrarle que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a comprometerse a construir una relación sólida y duradera. Y según lo que hemos visto en sus últimas entrevistas, Kerem parece estar en la misma sintonía. Se le ve más maduro, más reflexivo y más consciente de lo que perdió al separarse de Ande. Kerem, ponte las pilas y demuéstrale que vales la pena. De hecho, Kerem ha hablado abiertamente sobre el impacto que tuvo la relación con Ande en su vida. Ha reconocido que fue una de las etapas más felices de su vida y que le enseñó mucho sobre el amor, la amistad y el compromiso. También ha admitido que cometió errores y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendarlos. La humildad es el primer paso para la redención, Kerem. Pero profundicemos un poco más en esos errores que Kerem menciona. Aunque nunca se revelaron las razones exactas de su ruptura, algunos rumores apuntaban a cierta inmadurez por parte de Kerem, una dificultad para comprometerse a largo plazo y una posible incapacidad para manejar la atención mediática constante. También se decía que las largas jornadas de trabajo y la distancia física habían afectado la relación. Los demonios de Hollywood turco, vaya. Ahora, analizando sus últimas apariciones públicas, se percibe un Kerem más sereno, más enfocado en su carrera pero también más consciente de la importancia de la vida personal. Ha estado involucrado en proyectos solidarios, ha hablado sobre la salud mental y ha mostrado una mayor madurez en sus entrevistas. Parece que el tiempo lejos de Ande le ha servido para reflexionar y crecer como persona. Un Kerem 2.0, listo para reconquistar. Y no olvidemos el factor celos por parte de los fans. La intensidad con la que se vive el romance de Ande y Kerem es comparable a la de una telenovela. Muchos fans no solo los veían como una pareja en la vida real, sino que también proyectaban en ellos sus propios deseos y fantasías. La presión de mantener esa imagen perfecta, esa relación idealizada, pudo haber sido abrumadora para ambos. A veces el amor bajo los reflectores se quema más rápido. Volviendo a Ande, es innegable su crecimiento profesional desde la separación. Ha protagonizado importantes proyectos, ha sido imagen de reconocidas marcas y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar los obstáculos y seguir adelante con su vida. Una reina en toda regla, nuestra Ande. Sin embargo, la pregunta que nos compete es, ¿está realmente lista para volver a abrir su corazón a Kerem? ¿Ha superado el dolor de la ruptura y está dispuesta a confiar nuevamente en él? Esa es la gran incógnita. La respuesta nunca digas nunca es un indicio prometedor, pero también podría ser una forma diplomática de evitar preguntas incómodas. El lenguaje corporal de Ande, esa sonrisa enigmática, nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Qué papel juegan las familias en todo esto? Se sabe que ambas familias tenían una excelente relación, y que apoyaban incondicionalmente el romance de Ande y Kerem. ¿Han mantenido el contacto a pesar de la ruptura?
¿Han influido de alguna manera en este posible acercamiento? Los lazos familiares son fuertes y a veces pueden ser determinantes. Y mientras tanto, las redes sociales arden. Los fans analizan cada me gusta, cada comentario, cada foto en la que Ande y Kerem podrían estar en el mismo lugar, aunque sea a kilómetros de distancia. Se crean teorías conspirativas, se interpretan mensajes subliminales y se revive constantemente el recuerdo de su amor. Un verdadero culebrón 2.0 en el mundo virtual. Así que, amigos míos, la situación es la siguiente: tenemos dos personas que se aman, que se extrañan y que están dispuestas a darle una segunda oportunidad a su relación. Tenemos rumores cada vez más fuertes, avistamientos cada vez más frecuentes y una declaración enigmática de Ande que nos llena de esperanza. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un final feliz, un reencuentro de película. Pues necesitamos paciencia. Necesitamos dejar que las cosas fluyan de forma natural, sin presionar ni exigir. Necesitamos confiar en que si el destino quiere que Ande y Kerem estén juntos, así será. Y mientras tanto podemos seguir soñando, seguir especulando y seguir disfrutando de esta telenovela de la vida real que nos tiene a todos enganchados. Paciencia y fe, que el amor verdadero siempre encuentra su camino. En resumen, mis queridos chismosos, hemos explorado a fondo el estado actual de la relación entre Ande Ercel y Kerem Bürsin, desmenuzando los rumores y analizando las señales que apuntan a una posible reconciliación. Hemos visto cómo el deseo de Ande de volver a conectar con Kerem es palpable, y cómo Kerem parece estar dispuesto a luchar por una segunda oportunidad. Aunque no hay confirmación oficial, la esperanza sigue viva y nos mantenemos a la expectativa de lo que el futuro les depara. Que el destino nos regale un final feliz para esta hermosa historia de amor. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de emociones y especulaciones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis exhaustivo de la situación. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. El debate está abierto. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que este canal se nutre de su apoyo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Juntos podemos seguir explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas y sus estrellas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el amor es como una buena novela turca, llena de giros inesperados y emociones intensas.